Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a entender o a comprender algunos de los aspectos en cuanto al desarrollo de la espiritualidad y cómo se gesta esta necesidad de desarrollo espiritual en el ser humano. Lo importante es que hagamos una diferencia entre lo que es la espiritualidad y la religiosidad y podamos entender que la diferencia que existe realmente pues marca un gran significado en lo que es el desarrollo del ser humano como tal, y pues obviamente eso tiene unas implicaciones tanto personales como sociales. Vamos a empezar con el tema de la religiosidad. La religiosidad es un proceso que se da a través de una iniciación. Por lo general, las distintas religiones tienen procesos de iniciación. En la gran mayoría de ellas pues se conoce como el bautismo. El bautismo es el proceso de iniciación en el cual te catalogan o te unen o te vinculan como tal a una religión específica y pues a una creencia específica. En la espiritualidad no es así, no existe ese periodo de iniciación o no existen digamos, como esos procedimientos de iniciación para poderse vincular o para generar un desarrollo espiritual, mientras que en las religiones sí. Adicionalmente a esto, encontramos que en las religiones todas estas creencias y todas estas, digamos, líneas de pensamiento o necesidades o valores que se forman se dan a través de los procesos de educación, no realmente desde un sentido personal o desde una necesidad personal. Por ejemplo, la gran mayoría de religiones tienen colegios, universidades, que son las que se encargan del desarrollo intelectual o educativo de las personas, pero adicionalmente a eso, con componentes muy específicos en torno a lo que son sus creencias en particular. Y si a eso lo acompañamos también pues de las creencias familiares y lo que va generación tras generación, nos damos cuenta que la religiosidad son procesos inculcados en los cuales nos enseñan ciertos elementos o ciertas pautas que debemos seguir y pues sencillamente las seguimos de manera inconsciente. Aquí hay algo muy importante que resaltar también, y es que por lo general, no siempre, pero por lo general, cuando se dan estos procesos de iniciación o el bautismo como tal, si lo queremos llamar de esa manera, pues la gran mayoría de personas son bautizadas cuando tienen muy corta edad, donde no son realmente conscientes, donde no hay una petición como tal o formal del individuo a bautizarse, sino que sencillamente se vinculan en este mundo o se le generan esos dogmas y esos paradigmas sin que su mente sea capaz de discernir entre lo que es realmente necesario, no es necesario, lo que él quiere, lo que no quiere, y todo esto genera una serie de parámetros o condicionamientos a lo largo de la vida de la persona que son totalmente inconscientes. Inconscientes porque no sabemos realmente cómo se forman y no somos capaces realmente muchas veces de generar algún cuestionamiento a esto, sino que sencillamente se convierte en una verdad absoluta. A diferencia de este proceso de religiosidad, la espiritualidad es totalmente distinta, porque en la espiritualidad no existen como tal ningún proceso de iniciación, no existe nunca ninguna vinculación o un momento específico en el que se deba desarrollar la espiritualidad. De por sí hay muchas personas que sencillamente pasan toda su vida y no necesitan, entre comillas, o no sienten esa necesidad de desarrollo espiritual y pues nunca se preocupan por buscar este tipo de temas o por generar este tipo de desarrollo. Ahora bien, independientemente de cómo hayas iniciado el proceso, si estás viendo este video, pues muy seguramente, o si estás viendo este curso, esta serie de videos, muy seguramente pues tienes una necesidad de desarrollo espiritual, porque si no ya hubieras abandonado totalmente este tema. Entonces, pues felicitaciones por estar acá y por acompañarnos en este video. Ahora bien, ¿cómo se genera esa necesidad de desarrollo espiritual? No hay un estándar, no hay algo que podamos catalogar como que siempre se da de esa manera, porque sencillamente es algo muy personal, la espiritualidad es totalmente personal, pero digamos que el común denominador es que las personas pasemos por una serie de necesidades en la vida y en la medida en que vamos satisfaciendo una necesidad y la otra, vamos generando una necesidad mayor. Por ejemplo, los seres humanos iniciamos teniendo unas necesidades básicas fisiológicas, que es comer, dormir, reproducirse, etc. Pero cuando ya satisfacemos esas necesidades fisiológicas de la alimentación, de la reproducción, de la dormida, la seguridad y demás, empezamos a darnos cuenta que falta algo más. O sea, ya satisfacemos eso, pero hay necesidad de algo más, se abre una necesidad mayor y es la necesidad por lo general del dinero. Y el dinero, viéndolo desde el punto de vista como la capacidad de no solamente comer, sino de comer algo mejor o comer en abundancia. No solamente dormir, sino dormir en un lugar mucho más cómodo, mucho más agradable. Y pues obviamente el dinero lo que nos da es la potencialización de las necesidades básicas fisiológicas.
Pero aún así, cuando alcanzamos el dinero necesario para cada uno de nosotros, generamos también una necesidad ampliada porque nos damos cuenta que solamente ni con las necesidades fisiológicas ni con dinero encontramos esa plenitud o esa felicidad que buscamos o ese despertar interior. Entonces la mayoría de personas vamos a buscarla en una escala superior, que es la escala del poder. Y la escala del poder se debe entender como la capacidad que tengo yo de llegar a influirte a ti o que tengo yo de llegar a influir a algo. Puede ser el poder a través de un cargo de jerarquía de pronto en una organización, puede ser el poder a través de la política, puede ser el poder a través del manejo de la familia o puede ser el poder ejercido en cualquier otro ámbito y en cualquier otro aspecto. Pero digamos que este es como un salto que por lo general se da. Cuando ya adquirimos ciertas fases de ese poder y cuando aún así dentro del poder no encontramos cuáles son aquellas cosas que nos van a satisfacer realmente, la gran mayoría de seres humanos abren su corazón y su mente a una nueva necesidad, y es la necesidad del conocimiento. Es decir, es esa búsqueda de información que nos permite encontrar la verdad, que nos permite encontrar quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Y en esa necesidad del conocimiento, cuando ya la acaparamos, es cuando realmente nos damos cuenta que ni las necesidades fisiológicas, que ni el dinero, que ni el poder y ni siquiera el conocimiento son capaces de llenar o satisfacer lo que nosotros realmente tenemos como personas, como seres humanos. Y es ese punto en el cual muy seguramente se empiece a generar o se empiece a despertar esa necesidad de desarrollo espiritual, es decir, esa necesidad de conectar con la esencia, de ir un poco más allá de las cosas y de sencillamente empezar a disfrutar y a vivir lo que es este mundo y a desarrollarnos como personas, dejando a un lado el ego, dejando a un lado la prepotencia, dejando a un lado los prejuicios, dejando a un lado muchas cosas que nos hemos dado cuenta a lo largo de nuestra vida, pues que sencillamente no han servido para lo que deberían servir. Eso es lo que algunos llaman el punto en el corazón. Ese es el despertar básico de la espiritualidad en el individuo, en el ser humano. Darse cuenta que todo lo que ha vivido, todo lo que ha creído, pues sencillamente no es como se pensaba y no garantiza realmente la felicidad. Allí es cuando empieza a despertar la espiritualidad. Ahora bien, el punto es que en este ejercicio o en este conjunto de videos tú puedas desarrollar tu espiritualidad, pero como te lo decía anteriormente, la espiritualidad no tiene ningún dogma, no tiene ningún proceso, no tiene ningún procedimiento. De por sí tú debes desconfiar porque lamentablemente hay muchas personas y organizaciones que toman el tema del desarrollo espiritual o tergiversan este tema y terminan convirtiéndolo casi que en una religión distinta, porque hay procesos de iniciación, hay costos para poderte dar la información y demás, y pues de eso no se trata. La espiritualidad es totalmente libre, es totalmente abierta y como te digo nace de cada uno de nosotros. Por eso este curso no es pago. Si fuera pago seguramente que entraríamos en un tema religioso y esa no es la idea. Así que disfruta el curso. Ahora, para que tú puedas comenzar a potencializar esa espiritualidad, te sugiero que hagas este reto. Haz un listado completo de todas aquellas cosas que te hayan enseñado o que concibas que es tu desarrollo personal o espiritual, o todas aquellas conductas o pensamientos que creas que debes tener para tu desarrollo espiritual o personal. Cuando hayas hecho ese listado de todas esas creencias que tienes, esos procesos o procedimientos o valores que debes tener, entonces comienzas a tomar cada uno de ellos y trata de hallar un significado en cada uno de ellos y trata de volverte en el tiempo a ver dónde o cómo lo aprendiste. Si eso lo aprendiste porque alguien te lo indujo, porque alguien te enseñó, porque alguien dijo que así debería ser y sencillamente tú no lo has asimilado en tu vida, muy probablemente ese concepto sea un concepto totalmente religioso. Pero si ese concepto o eso que debes hacer o ese pensamiento que tienes no te lo han inculcado, no te han dicho que debes hacerlo así, sino que has sencillamente nacido desde tu interior, muy probablemente ese sí sea un aspecto de tu desarrollo espiritual. Así que tu reto es identificar cuáles son esos aspectos de origen religioso, investigar sobre esos aspectos, revisar si son convenientes o no para ti y mirar cuáles son los aspectos de origen espiritual y potencializarlos al máximo para poder desarrollarte de la mejor manera. Recuerda dejarme cualquier duda, cualquier inquietud y con gusto la responderé y ampliaré toda la información que requieras. Gracias y nos vemos en el próximo video.